Dios les bendiga a mis amigos, hermanos que van a poder ver este video. Quiero decirles que Dios es grande, que Dios es amor, que Dios es maravilloso y especial. Qué bueno fuera que todos los seres humanos reconociéramos a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que creó todo lo que podemos ver. Dios es el mismo desde ayer, de hoy y para siempre. Él sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Dios está llamando a las personas a buscar de Él, a entregar sus vidas. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos que en lo que estamos viendo diariamente, la dificultad, las terribles situaciones que estamos viviendo, una pobreza descomunal que se está haciendo más grande en todo el universo, en todos los países. Hay unos países más desfavorecidos que están en violenta pobreza, sufriendo las consecuencias de decisiones de las grandes esferas políticas, las grandes potencias, las grandes esferas mundiales de poder, que son las que dictan las pautas de la agenda de los países pobres. Y es necesario que el ser humano despierte, que despertemos, porque muchas veces nos tienen prácticamente nos tienen engañados, nos han ofrecido tantas cosas, han aparecido tantas situaciones, tanta tecnología, que a veces hace que el ser humano pues se sumerja en esos movimientos y se olvide de lo más grande y lo más hermoso que hay en la vida, que es que nuestra vida espiritual despierte, que reviva, porque ha sido muerta. Esa vida espiritual que un día Dios allá en el jardín del Edén depositó a esa vida que creó. Ese ser humano que creó, que creó para adoración, para servirle, para adorarle. Pero sin embargo, a raíz del pecado, ese pecado que el enemigo pudo inyectar en el corazón del hombre, hizo que nos desvaneciéramos, que nos alejáramos de ese amor tan grande que es en Dios, que dejáramos de creer en las palabras que Dios nos dejó y nos sumergimos en nuestros pensamientos, en pensar de que podíamos ser nosotros mejores sin la ayuda de Dios. Y ahora estamos en propio siglo XXI y el ser humano sigue siguiendo caminos que no aparentemente son caminos de bien, pero su fin son caminos equivocados, y que es necesario restablecer nuestras vidas. Es necesario reconocer que hay un Dios, un creador de todo este universo, un Dios que nos creó hace miles de años y que está buscando siempre a cada persona para arrepentimiento y perdón de pecados, para que todos podamos llegar a volver a restablecer esa comunión que había entre Dios y nosotros los seres humanos. Y es por eso que hace más de 2000 años Dios proporcionó la más grande propiciación. Dios proporcionó lo más grande que hay para que nosotros podamos ser reconciliados en el Señor. Envió a su Hijo Jesucristo. Lo envió y nació como un hombre aquí en la tierra. La Biblia nos explica sobre todo eso, que nació de una virgen que se llamaba María. Creció en sabiduría, en entendimiento, Jesucristo. Hizo su ministerio y a los 33 años fue crucificado en una cruz del Calvario. Pero no solo fue todo eso que el Señor hizo, que vino a esta tierra, que cohabitó con nosotros aquí en este mundo que muchas veces va en direcciones opuestas a lo que Él expresó y que dejó establecido en la palabra, en la Biblia.
y que es necesario que todo ser humano tome ese camino, que reconstruya, que recapacite en la vida y reconozca que es necesario aceptar los consejos que Dios nos dejó en la palabra de Dios. Jesucristo desarrolló su ministerio en tiempos en donde el imperio romano imperaba en todo el universo prácticamente, y en Israel no era la excepción. En ese tiempo Jesucristo vino y desarrolló su ministerio, hizo grandes milagros que están escritos en la palabra de Dios. Resucitó a los muertos, devolvió la vista a los ciegos, devolvió una esperanza al corazón de tantas personas afligidas, de tantos pobres que estaban sufriendo la represión de ese imperio que imperaba en ese tiempo, que era el imperio romano. Pero Jesucristo vino y ofreció una esperanza no para esta tierra, sino una esperanza para que cuando partamos de esta tierra tengamos esa esperanza viva de que estaremos con el Señor allá arriba en el cielo. Si nosotros creemos simplemente a la palabra, a lo que Él dijo en su palabra, si reconocemos y entregamos nuestro corazón a Él y lo recibimos en nuestros corazones. Muchas veces nos esforzamos tanto en este mundo por crear tanto, por hacer imperios, por crear riqueza, y nos olvidamos de lo más importante, que es nuestra riqueza en nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Por eso queremos decirle a Dios que nos ayude a reconciliarlos, a que nuestras cabezas sean levantadas de donde hemos caído, que nuestra prioridad sea siempre servir a Dios, que nuestra prioridad sea siempre alabar a Dios, buscar de Dios, estudiar su palabra, llenarnos de esa sabiduría que solo Dios puede dar, esa sabiduría del Espíritu, que cuando recibimos al Señor en nuestros corazones, ese Espíritu desciende y vive en nuestros corazones y habita en Él. Dejarnos guiar por ese Espíritu para que nos guíe por caminos correctos, por caminos de bendición. Jesucristo sigue siendo el mismo, siempre. Él sigue llamando a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está llamando a toda la humanidad. Diariamente vemos lo que está aconteciendo en el mundo entero. Terribles guerras, hambres, tempestades, terremotos, violencia extrema donde el amor de muchos se ha enfriado, asesinatos, corrupción desmedida en todos los países del mundo entero. Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica. Es una corrupción descomunal que ha hecho que nuestros pueblos cada día más se desvanezcan más en la pobreza, en la miseria y en la falta de oportunidades. Porque la palabra del Señor se va cumpliendo. La palabra se va cumpliendo y todo está llegando al tiempo de lo que dice la palabra. Que va a haber una convulsión mundial en todo el universo, en todos los países, en donde las personas ya no van a creer en políticos, porque los políticos se han convertido en los más corruptos del universo. Y es donde va a surgir un hombre que va a gobernar toda la tierra. Y ese hombre se llama el Anticristo. El cristiano no va a poder ver todo eso que va a acontecer en esta tierra, porque va a ser llevado al cielo antes de que todo eso acontezca en esta tierra. Por eso prepárate antes de que eso acontezca. Que cuando el Señor venga estés preparado para que puedas volar para arriba y escapar de la gran tribulación que viene a esta tierra. Una tribulación que nunca en la vida, nunca se ha escuchado ni se verá jamás. Por eso es necesario que busques del Señor, que busquemos de Dios, que entreguemos nuestra vida al Señor, que nos olvidemos de todas las cosas que están ofreciendo este mundo,
que nos quitan el tiempo, que nos quitan nuestra manera para la que fuimos creados, que es para adorar a Dios, para buscar de Dios, para servir a Dios, para ayudar a aquella persona que lo necesite cuando pueda. Para eso fuimos creados, para servirnos entre hermanos, para vernos en comunión, para no estar peleando, para no estar diciendo yo soy de esta denominación, de esta iglesia. Todos somos una iglesia de Cristo que debemos de estar unidos, que debe de reflejarse esa justicia del Señor en nuestros corazones. No, el Señor no nos mandó a estar predicando cómo hacernos más ricos y olvidarnos del necesitado y solo querer hacer dinero para nuestras propias conveniencias. Necesitamos volver al primer amor, al ejemplo de la iglesia primitiva, que fue perseguida por los religiosos de su tiempo, por el imperio que imperaba en ese tiempo, los romanos, pero sin embargo fue una iglesia que perduró, que se mantuvo firme, que se mantuvo unida, que se mantuvo predicando el verdadero evangelio sin tergiversar la palabra de Dios. Debemos volver a ese primer amor, a ese fundamento de la primera iglesia que fundó el Señor. Dios les bendiga y recuerden que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y ninguna de las cosas que nosotros creamos que vamos a hacer van a quedar impunes delante del Señor, porque un día el Señor juzgará a todos, vivos y muertos. A todos serán juzgados y serán llevados a un tribunal en donde no podrás escapar de la presencia poderosa de Dios. Es por eso que es necesario que busquemos del Señor Jesús mientras pueda ser hallado, porque recuerda que en este momento el Señor es Salvador, pero cuando el Señor descienda después de la gran tribulación, ya el Señor no va a ser Salvador, sino va a ser el juez de toda la tierra. Y ahí ya no podrás estar de frente delante del Señor y justificarte. Es tiempo ahora que que tú puedes recibir al Señor voluntariamente en tu corazón, recibir ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años allá en la tierra de Israel, y entregar tu vida a Él, reconciliarte en Cristo delante de nuestro Padre Celestial, y vendrán cosas muy grandes para nuestras vidas si hacemos eso. Bendiciones.